feminista interseccional y mi línea de acción es del feminismo negro o afrofeminismo, que es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Bueno, para hablar de afrofeminismo, mi ponencia es más que nada es una introducción. Lo planteo como una introducción al afrofeminismo porque es una temática muy amplia que no bastaría en 15 minutos de una ponencia. Entonces, esta introducción está dividida en 4 secciones importantes. La primera es hablar, sí, porque hay que hablar del feminismo hegemónico, feminismo blanco, para poder entender cómo se forma el afrofeminismo, por qué surge el afrofeminismo. El segundo punto es exactamente de cómo surge desde este pensamiento feminista negro, y en el 2.2 son estas fricciones dentro del movimiento feminista hegemónico. El 3, que a mí me parece súper importante, y es hablar del rol de los hombres dentro del feminismo negro, porque a diferencia del feminismo hegemónico, las luchas sí se intersectan en un punto, entonces las mujeres negras y los hombres negros sí se alían por algunas temáticas importantes. Y la cuarta y última es como hablar de cuáles son los objetivos del movimiento afrofeminista, porque justo como lo mencionaba Giselle en su introducción, muchas mujeres negras o muchas mujeres racializadas no se consideran feministas porque no entienden o no confluyen dentro de las temáticas hegemónicas. Entonces, iniciemos. El feminismo hegemónico. ¿Qué es el feminismo hegemónico o feminismo blanco? A mí no me gusta decirle feminismo blanco, porque lastimosamente mujeres racializadas también militan en él. Entonces no es un feminismo blanco o no es un feminismo propio de es un feminismo propio de las mujeres blancas, pero sus conformantes o las militantes dentro de este feminismo pueden ser mujeres racializadas también. ¿Y cuáles son estos conflictos dentro del feminismo hegemónico? El primero es que se apropian de los discursos de las minorías, de los discursos de las mujeres que pertenecemos a minorías para implementar un discurso único, una idea hegemónica que obviamente responde a las necesidades de la mayoría y deja invisibilizadas las necesidades de la minoría. Y en tercer punto, confluye o reproduce estos pensamientos racistas y clasistas dentro de su propio movimiento. Esto quiere decir que a inicios del siglo XX, cuando el movimiento feminista se forma desde un movimiento sufragista, las mujeres blancas de clase media pusieron sobre los derechos y objetivos de las mujeres negras su derecho al voto. Ellas pensaban que primero las mujeres blancas debían conseguir el voto, después la lucha feminista debía orientarse hacia que los hombres negros consigan el voto y después las mujeres negras debían conseguir el voto, porque consideraban que aún no tenían o no teníamos esta idea sobre el sexismo. Consideraban que nosotros solo deberíamos pertenecer al movimiento abolicionista. Y como no éramos mujeres educadas, ¿por qué votar si no eres una mujer educada, no eres una mujer intelectual? Así parte el feminismo hegemónico. Entonces, para hablar propiamente del feminismo negro, hay que remontar a 1851, en donde este pensamiento feminista negro da su primera visibilización en la Convención de los Derechos de las Mujeres en Ohio, por el discurso ¿Acaso no soy una mujer?, de Sojourner Truth. Entonces, en este punto, me gustaría leer el discurso para que puedan entender de qué va el pensamiento feminista negro del que les voy a hablar más adelante. Empecemos. ¿Acaso no soy una mujer? Buenos niños, donde hay mucho jaleo, algo anda desbaratado. Creo que entre los negros del sur y las mujeres del norte, si entre todos hablamos de derechos, los hombres blancos estarían en apuros muy pronto. Pero, ¿de qué va todo esto de lo que estamos hablando? Ese hombre de ahí dice que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carrozas, y para sortear las zanjas, y para que tengan los mejores sitios en todas partes. Nunca nadie me ha ayudado a subir a las carrozas, o a saltar un charco de barro, o me ha ofrecido el mejor sitio. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mi brazo. He arado y cultivado, y he recolectado todo en el granero, y nunca ningún hombre lo ha hecho mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto como un hombre cuando puedo conseguir comida, y también soportar los latigazos. ¿Y acaso no soy una mujer? Tuve 13 hijos,
y vi cómo todos ellos fueron vendidos como esclavos. Y cuando chillé junto al dolor de mi madre, nadie, excepto Jesús, me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? Entonces, cuando hablan de esa cosa en la cabeza, ¿cómo la llaman? Desde la audiencia le susurran, intelecto. Eso es, querido. ¿Qué tiene que ver eso con los derechos de las mujeres o los derechos de los negros? Si en mi cántaro solo cabe una pinta y en el vuestro un cuarto, ¿no sería mezquino por vuestra parte que no me dejéis quedarme con la pequeña media medida que me corresponde? Ese hombre bajito, vestido de negro, dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde venía tu Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tiene nada que ver con él. Si la primera mujer que hizo Dios fue lo suficientemente fuerte como para que ella sola pusiera el mundo patas arriba, todas esas mujeres juntas tendrían que ser capaces de volver a hacerlo y ponerlo en su sitio. Y ahora lo están pidiendo. Más vale que los hombres las dejen. Entonces, en este discurso, Sor Gertrude nos pone las primicias o los pilares principales del feminismo negro, que serán los siguientes. La primera o el primero es la condición de no mujer. El feminismo negro parte de esta condición de no mujer porque nosotras no éramos vistas como mujeres, éramos vistas como objetos. Entonces se plantea pasar de ser vistas como objetos a ser vistas como sujetos. Desde otra parte se plantea en realidad qué significa ser mujer y entienden que es una condición simultáneamente reclamada y reconstruida, porque para las mujeres blancas de clase media de la época que apelaban al feminismo, ser mujer significaba ser una mujer intelectual, una mujer que entendía cosas intelectuales. Sin embargo, las mujeres negras recién estaban saliendo de la época de la esclavitud. Es aquí donde son excluidas de todos estos grupos sufragistas, feministas blancos, y se encuentran en pequeños subgrupos de mujeres negras, en donde ya no solo confluye el género y la raza, también confluye la clase, porque dentro de estos grupos habían mujeres negras intelectuales y habían mujeres negras de la plantación y también habían hombres negros. Es aquí donde el feminismo negro, del feminismo negro nace esta teoría de la interseccionalidad, que nos dice que para hablar de un verdadero feminismo tú debes considerar tres cosas importantes, no solo el género, no solo la teoría sexista, también debes considerar la raza y la teoría abolicionista y la clase y la teoría clasista, para poder entender cómo todas estas cosas confluyen en la cotidianidad de las mujeres y para poder plantearte objetivos que no solo permitan la emancipación de las mujeres blancas de clase media, sino también de las mujeres negras y de las mujeres racializadas que no pertenecen a la clase media, sino que están en la clase media baja o en la clase baja. El feminismo interseccional del afrofeminismo nace lo que ustedes llaman ahora como sororidad, y en realidad se llama sisterhood, que se llama hermandad. La hermandad de las hermanas, independientemente de su orientación de género, independientemente de su raza e independientemente de su clase. Es así como parte el feminismo interseccional, de este pensamiento que nace de una condición de no ser mujer, que luego se lleva a pensar, bueno, yo también soy una mujer, como dice Sor Gertrude, pero ¿por qué no soy considerada? Tengo que reclamar mi condición de mujer y tengo que reconstruir esta condición. Y luego constituir a las mujeres negras y a las mujeres racializadas de objetos a sujetos, siempre y cuando se esté tomando en cuenta esta intersección del género, la raza y la clase. Entonces pasamos al otro punto y algo importante, como les había mencionado antes, el feminismo negro fue parte de una fricción dentro del movimiento feminista hegemónico. ¿Por qué? Porque no se veían identificadas, porque estaban siendo excluidas al poner primero el voto del hombre negro sobre el voto de la mujer negra, cuando en realidad era un movimiento antisexista. Entonces, todos nos hacemos estos cuestionamientos cuando empezamos a militar dentro del feminismo. ¿Qué pasa con los hombres en el feminismo? Porque el discurso que hemos escuchado muchas veces es que no son verdaderos aliados y que los hombres no deberían considerarse feministas. Como tal, el feminismo negro también abole esto. También te dice que si es que vas a luchar
en el género, si es que vas a luchar en la raza y si es que vas a luchar en la clase, vas a necesitar aliados. Y esos aliados van a ser hombres. Entonces, ¿qué hacen los hombres dentro del feminismo negro? ¿Qué hacen los hombres dentro del feminismo, dentro del afrofeminismo? Se unen a la lucha y al movimiento abolicionista y se unen a la lucha antirracista. Piensen en que mientras las mujeres negras en inicios del siglo XX estaban luchando por ser escuchadas como mujeres violentadas sexualmente, como mujeres violadas, que las personas reconozcan que las mujeres negras ya no eran un objeto, por ende podían ser sujetos de violación. Los hombres negros estaban luchando por dejar de ser considerados violadores, siempre. Al unir estas dos luchas, es donde el movimiento abolicionista se tiene que juntar al movimiento feminista, porque tú tienes que alzar una voz, porque las mujeres sean consideradas como sujetos y ya no como objetos, y es lo mismo que pasa con el hombre negro. Se debe considerar como un sujeto, ya no como un objeto. Además de que se debe considerar que el hombre negro puede ser capaz, sí, de porque no podemos deslegitimar que puedan existir hombres negros que sean violadores, y en la época pudo haber existido, pero sí hay que deslegitimar la idea de que el hombre blanco no puede llegar a serlo. Y es por eso que se unen estas dos luchas, el movimiento abolicionista, la lucha antirracista y el movimiento feminista, para ir en contra de una hegemonía racista. Entonces, para terminar esto, ¿cuáles son los objetivos del movimiento afrofeminista o del feminismo negro? La igualdad y la justicia. Y la igualdad y la justicia independientemente de tu género, independientemente de tu raza, e independientemente de tu clase social. A mí desde pequeño siempre me decían que, porque, a ver, yo trataba de ser lo más femenino posible en mi vida, lo más femenino, porque desde muy pequeño yo sabía, al menos por los estereotipos que te da la sociedad, yo sabía que eso era malo. Me crié en una familia mitad católica, mitad agnóstica, de parte de mi papá agnósticos, de parte de mi mamá católicos, entonces de parte de mi mamá era como que si eres una persona homosexual te vas a ir al infierno, y en cambio de parte de mi papá era como que, loco, o sea, es tu vida. Creo que por eso también tuve la pauta para poder salir adelante y poder romper, porque aunque no lo crean, hay muchas personas que yo conozco que son transgénero, e inclusive dentro de nuestra etnia negra, que les da miedo salir. Y como dijo aquí, debo recalcar lo que dijo Naomi Chalá. A mí lo que me decía mi prima, me acuerdo, es que, Derek, tú no puedes ser una mujer lesbiana, porque imagínate, si ya las mujeres blancas lesbianas son discriminadas, imagínate ser una mujer negra discriminada. O sea, te van a discriminar durísimo. Siempre me decía eso y era como que siempre estaba entre si voy, no voy, salgo, no salgo. Y lo peor de todo es que la ignorancia, mi ignorancia era tan grande que, miren, yo ni siquiera sabía que la transexualidad existía. Entonces yo estaba, al menos en mis momentos de pubertad, yo estuve en un abismo en donde ni siquiera sabía quién era, porque yo decía, me gustan las mujeres, pero no me siento lesbiana, o sea, yo siento que soy algo más. Siempre, desde pequeño, nunca me gustaron los colores, por decirlo, femeninos, y aquí quiero recalcar que nosotros desde pequeños le ponemos género a todo. El color azul para hombres, el color rosado para mujeres, la música rock para hombres, el pop para mujeres. A mí una vez, miren, a mí me gusta el rock pop. Una vez por escuchar Britney Spears me dijeron que soy gay. O sea, es increíble cómo todavía hay estos estereotipos heteronormativos implantados por un sistema patriarcal. A medida que yo iba creciendo, siempre también me crié en un sistema machista, ya que yo a la edad de 9 para cumplir 10 quedé huérfano de madre. Entonces, mi papá es músico, viajaba bastante, me quedaba solo, entonces él me dejó con la familia de parte de él para que me cuiden. Lo más chistoso es que, como yo sufrí bastante racismo desde mi niñez, porque las niñas no se querían llevar conmigo, primero por ser negro, segundo porque como era muy masculino, porque cuando era niño era masculino, a medida que entré a la pubertad me hice más femenino por la sociedad para que no me tachen. Entonces era como que
no estaba ni en el lado de las mujeres ni en el lado de los hombres. O sea, tanto hombres, tanto como mujeres, me decían, no queremos llevarnos contigo. Yo recuerdo claramente que al menos mi etapa después de lo que falleció mi mamá, de unos 11 a 12 años, yo comía solo en un arbolito porque las niñas me veían raro y los niños también me veían raro. Cuando yo entré al colegio, esto yo dije va a parar, ¿no? Se volvió el doble. ¿En qué sentido? Tenía amigas de mente full abierta que me trataban de maravilla, pero por ejemplo, a veces había, ¿cómo decirlo? En el colegio a veces tenemos un poco de poner igual los estereotipos de hay las norias, los vagos, los que no hacen esto y esto. Y yo trataba también un poco de llevarme, por decirlo, con la gente noria porque quería tener buenas notas. ¿Qué pasa? Que esa gente noria supuestamente es la que más te discrimina porque no sé qué tendrán en su cabeza y era como que, ay, no, no nos llevemos con él, es medio raro. Era algo así. Tenía una amiga que supuestamente era mi mejor amiga, pero no, después entendí que no, que me decía, oye, negra, ven para acá, negra, ven para acá, oye, negra, ¿cómo estás? Negra, ya hiciste los deberes, negra, préstame los deberes. A mí me da chiste porque cuando estamos en esa etapa, sí nos duele. A medida que uno va creciendo, se va autoeducando y se va culturizando, se da cuenta que la palabra negra no debe ofenderle. Al contrario, debe uno enorgullecerse por ser de este test de color. No sé por qué tenemos que juzgar a la persona por su color, por su orientación o por su identidad, si lo que realmente vale la persona es lo que tenemos dentro de la cabeza, más no lo que llevamos por fuera. Eh, pues decía, puede ser cisgénero, que se usa para describir a personas que sí se identifican con el sexo que se les asignó al nacer. Es decir, si la sociedad te dice que tú eres una mujer porque naciste, tienes senos, lo que sea, y tú te identificas como mujer, eres una persona cisgénero. También hay personas agénero que no se identifican con un género, hay personas de género neutral y también hay personas no binarias como yo que no existen dentro de las categorías de hombre o mujer. Y también quiero decir que cuando se trata del género puede llegar a ser algo sumamente fluido, que una persona se puede sentir, o sea, una persona puede tener varios géneros, es decir, yo soy una persona no binaria, pero también soy una persona transmasculina, porque me identifico con la masculinidad y la masculinidad no es algo que la gente le asigna a mi cuerpo cuando me ve. Entonces, de esa manera, soy una persona trans masculina. No he pasado por transición, pero soy ambas cosas. Entonces, la orientación sexual se basa en la atracción romántica y o sexual hacia otras personas y el tipo de persona con la cual se siente esa atracción. ¿Verdad? Que no tiene que ver con cómo te expresas ni cómo te ves por dentro, tiene que ver con a mí me gusta esta persona o a mí me gusta este tipo de personas. Sí. Entonces, el género y la sexualidad desde una perspectiva africana decolonial. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Un ejemplo va a ser precolonial, de que se valoraba la afrodiversidad, y otro ejemplo de hoy en día en África de la posición de la gente afrodiversa. Entonces, mi primer ejemplo, la reina, no puedo pronunciar esto muy bien, me disculpan, pero la reina Zinga Bandé fue monarca de Dongo y Matamba, reino precolonial de la antigua Angola en África. Tenía una presentación transgénero y una identidad sexual ambigua. Al gobernar a su pueblo, solo respondía a rey, llevando a sus tropas a la batalla y vistiéndose con ropa de hombres y mujeres. Esta figura histórica negoció un tratado con los europeos que invadieron a África con la intención de frenar el colonialismo y se convirtió al cristianismo para fortalecer ese tratado, por lo que adoptó el nombre portugués Ana de Sousa. El cristianismo
la restringió a las nociones occidentales de las normas de género y la sexualidad femenina, todo lo cual ella desafió. Se dice que ella tenía también, bueno, sí, que tenía maridos que vestía de mujer, pero hasta estas palabras que estoy usando son palabras subjetivas, porque ella no consideraba que estas personas eran hombres vestidas de mujeres, o sea, simplemente la gente era más libre a expresarse y eran personas y punto, y hacían lo que le gustaban. Luego tenemos aquí les guardianes espirituales. Sobun Fusome es una de las voces más escuchadas de la espiritualidad africana. Transmite enseñanzas del pueblo Dagara en Burkina Faso. En un libro que se llama The Spirit of Intimacy, Ancient African Teachings in the Ways of Relationships, el espíritu de la intimidad, enseñanzas africanas ancestrales en las relaciones, ella relata cómo el poder del individuo no puede desligarse de su comunidad, que le protege y le permite desarrollar lo mejor de sí mismo. Los guardianes o gatekeepers son personas que viven una vida en el límite entre los mundos, el mundo de la aldea y el mundo del espíritu. Dicen tener parejas en otras dimensiones. Se aseguran que haya paz en el pueblo y no son vistos como el otro. No están obligados a crear una comunidad separada para sobrevivir. La gente no les pone una etiqueta negativa, no se les ve de manera diferente a cualquier otro niño de la aldea. Nacen guardianes con propósitos específicos y se les alienta a cumplir el papel que les corresponde en interés de la comunidad. Entonces, quiero resaltar con estos dos ejemplos que las personas afrodiversas no solamente eran y son respetadas, sino que tenían posiciones espirituales e importantes en la sociedad. El primer ejemplo fue una reina, fue realeza. Y este ejemplo, o sea, son considerados guardianes espirituales, que esto se ve no solamente en culturas africanas, sino que hay pueblos indígenas de Norteamérica donde hay personas de géneros diversos que se consideran como personas de dos almas porque tienen un contacto espiritual. Entonces se ve como un don el poder estar en contacto con más de una energía de la vida, el poder estar en contacto con la masculinidad y también la feminidad. Entonces, consecuencias de la colonización, porque algo que hay que tener muy claro es que la homofobia, la transfobia, el racismo, todo esto viene de un mismo sistema, porque los colonizadores tuvieron varias tácticas para controlarnos, porque la realidad es que ninguna persona va a querer ser esclavizada y no va a querer ser tampoco matada como quisieron hacer con las personas indígenas. Entonces, para que esto pudiera funcionar, tuvieron que emplear varias tácticas diversas, ¿verdad? Es decir, tuvieron que introducir la gordofobia, tuvieron que introducir la homofobia, tuvieron que introducir el racismo, varias cosas que tienen efectos emocionales y espirituales, porque una persona con salud no va a querer ser maltratada. Entonces, ahora vivimos en una sociedad donde de cierta manera hemos cogido estos comportamientos que nos dieron los colonizadores como si fueran propios, pero la realidad es que no lo es, porque la diversidad se ha celebrado desde mucho antes de que llegaran los europeos a nuestras tierras.